¿Cómo estás, Norberto Olivares en la radio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Gracias por el llamado. bueno, gracias por atendernos. Aquí los productores siempre me ponen exdirector del INDEC, ¿no? Entonces, Norberto le ha quedado su paso por la gestión pública como una especie de título, ¿no? Nobiliario, ¿no? Pero vos sos economista. ¿Cómo estás viendo este primer año de Milei? Sí, es cierto. Uno sigue trabajando y sigue tratando de pensar las cosas, ¿no? Y analizando. Bueno, yo lo estoy viendo como lo que es la verdad para la economía un desastre. Yo escucho mucho, incluso algunos críticos del gobierno de Milei decir, bueno, hay problemas que eso, pero la macroeconomía logró estabilizarla. Y la verdad que no es así, porque ¿qué es la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía es muchas cosas, ¿no? ¿Qué se analiza para decir la macroeconomía? ¿Cómo está la macroeconomía? Y si nosotros miramos, como vos decías recién, el desempleo aumentó y lamentablemente va a seguir aumentando, porque van a seguir cerrando fábricas, sobre todo pymes. El PIB cayó, el consumo es un desastre, no repunta. Sí. Entonces, lo único que logró estabilizar, que no es poco, pero digamos, es el tipo de cambio, ¿sí? El dólar. Sí. Entonces, no es que la macroeconomía está bien, no, la macroeconomía está muy mal. Sobre todo la macroeconomía real, el consumo, el empleo y el producto. Todo eso, digamos, lo ha empeorado notablemente, y lo peor es que el plan económico, digamos, el pensamiento económico sigue siendo para ese lado, ¿no? Uno tendría que pensar, bueno, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? ¿De qué va a vivir la Argentina? ¿No? Siempre hay una anécdota que cuentan algunos economistas, viejos, no despectivamente, sino de experiencia, digamos. En los 80 estaban diseñando el plan austral, y vinieron unos japoneses, y entonces le presentaron el plan. Y los japoneses dijeron, bueno, está muy bien para estabilizar, para controlar la inflación, el plan está bien, pero ¿qué va a hacer la Argentina? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a producir? Y le llamaron a eso la pregunta japonesa, ¿no? Porque era, Claro. ¿qué va a producir y de qué van a trabajar los argentinos? Sí. Nuestros chicos, nuestros jóvenes, ¿de qué van a trabajar? Claro. Porque si cierran las industrias, está bien. Como dijiste vos, hay algunos sectores que se destacan en este año, que es el agro, sí, que sobre todo se destaca porque el año pasado con la sequía y demás fue un desastre. Sí. La minería con el tema del petróleo y el gas, Sí. y bueno, y algún sector más, ¿no? Ahora, eso nos genera, el agro nos genera mucho empleo. Entonces hay que pensar, bueno, ¿de qué va a vivir? ¿De qué van a vivir nuestros jóvenes? Así que bueno, lamentablemente escuché unos minutitos recién de lo que decías, digamos. Abren la importación en momentos en que el dólar está... ¿Cómo? Que tremendo, que conozco un poco por una cuestión familiar el tema de todos estos pueblos, ¿no? Que viven del campo o su economía, ¿no? Se desarrolla en torno del campo. Y es automático, es decir, hay sequía y los tipos, pero se funden al otro día, no es decir, el que vende electrodomésticos, la farmacia, toda la guita que genera el campo. Y ahora estaba hablando con una persona con el tema de las maquinarias agrícolas, me dice esto es al otro día, porque el tipo que me está debiendo la máquina, me dice, che, mira, te la llevo de vuelta, no la puedo comprar. Mirá, me ofreció el importador este tractor chino, esta sembradora china, está un 45% del valor que ustedes tienen acá. Perdóname, pero no te voy a poder pagar. Y chao. Bueno, es cuando recién hablábamos de esta
entre comillas, estabilizaron la economía. Sí. Bueno, resulta que controlaron o lograron bajar un poco la inflación en pesos. Ahora, Sí. en dólares, la inflación fue el 100% en Sí, un año. sí, sí. Y Total. entonces lo que lograron, por ejemplo, dar vuelta a la balanza comercial de la energía, es decir, exportar más energía, más petróleo, gas y demás, que lo que se importa, Sí. ¿sí? Que siempre venía siendo deficitaria y va a ser superavitaria. Bueno, esos dólares de más que ingresan se nos van, por ejemplo, por la cuenta turismo, Ujú. donde van a salir al exterior, ya están saliendo, por ejemplo, por supuesto, ya está siendo deficitaria, pero ahora con la temporada de verano se va a exacerbar. Ujú. Muchos más turistas afuera, Ujú. turistas argentinos a gastar dólares afuera, de los turistas extranjeros que vienen a gastar dólares en Argentina. Entonces, Sí. lo que supuestamente es una virtud que logramos en la balanza energética es superavitaria, se te va por la El turismo. balanza comercial de turismo, Bueno, digamos. Entonces, ahora, Norberto, te pido una mirada sobre esto, digamos, como última pregunta. El fin de semana, bueno, vos estás viviendo en el Trapiche, no sé si anduviste por acá por San Luis, había todo un quilombo de tránsito ahí en la rotonda de Cruz de Piedra porque el intendente de Juana Caulay inauguró todos los años, ¿no? Prenden un árbol de Navidad y eventos, qué sé yo, montan un escenario, van los full track, van, sí. arman puestitos. Yo fui, porque la verdad fui a ver qué estaba pasando, ¿no? Me encontré con Sí, una... no estuve este año, Bueno, pero conozco el... me encontré con una multitud de gente, ¿eh? Una multitud de gente. 10 lucas una hamburguesa, 15 lucas un lomo, 4 lucas un vaso de cerveza, qué sé yo, ¿no? Viste, la gente ahí algunos compraban y otros demás. Y la verdad es que por ahí vos te ponés a mirar esto, y yo trato no hacerlo muy seguido, pero hablo con gente que está con Milei, porque me enfermo, me termino haciendo mal, y me dice, mirá las canchas de fútbol, mirá ahora el quilombo que hay porque la clase media se va a veranear a Brasil. Bueno, pero ¿Qué es eso? esta discusiones ya las tuvimos en los 80 con Martínez Dios Sí, y ya las tuvimos en los 90, ¿no? Con el sí, gobierno de de Menem. Menem. Por supuesto, de 40, ahora de 47 millones de habitantes, por supuesto que hay una porción que la estabilidad en términos de inflación en pesos, repito, porque en dólares sigue habiendo una inflación tremenda, por supuesto que hay una porción que puede hacer eso, puede ir a Juana Conlay, comprarse una hamburguesa, puede cambiar el auto, alguno, y puede irse a Miami o a Brasil, ¿sí? Sí. El tema es que el país no termine como en la convertibilidad, que ocurría lo mismo, con 20 y pico % de desempleo. Sí. Entonces, uno tiene que mirar al de al lado. Entonces, siempre hay una porción que puede darse esos gustos. Además, nosotros tenemos que mirar a la mayoría de la población. Y así como vemos uno que va y puede comprar una hamburguesa, vemos que todos los días cierran fábricas, cierran talleres, despiden gente, reemplazan producción nacional por importación, digamos, ocurren las dos cosas. Uh-huh. Pero de nuevo, a nivel macro ocurre este fenómeno, Sí. Que lamentablemente, repito, si sigue este modelo económico, Claro. es exacerbar, ¿no? Y lo dicen los propios funcionarios, dicen, bueno, cierren las empresas, importen, y es más barato importar, entonces importen, y bueno, y lo que nunca se dice es, bueno, y entonces ¿a qué nos vamos a dedicar? Si importamos, ¿de qué va a trabajar nuestros pibes, nuestros jóvenes? ¿Cómo va a ser el desarrollo del país? ¿En qué se va a desarrollar el país? Bueno, eso es, pero siempre hay una porción, repito, pasó en el 78 con Martínez Dios, 76, 78 con Martínez Dios, el DM2, famoso en Miami, pasó en los 90 con Menem, por eso Menem, la elección de medio término la gana, porque logró controlar la inflación, ahora con una... Está bien.
digamos, con un cierre de empresas impresionante, empresas nacionales, y con un desempleo creciendo altísimo. Y cuando llegó el fin de la convertibilidad, sí, no es que había mucha inflación, no es que fue como al final del gobierno de Alfonsín. Llegó el fin de la convertibilidad y la inflación estaba controlada, supuestamente. Y sin embargo hubo un estallido por las consecuencias sociales que traía ese modelo, que es muy parecido en muchas cosas al modelo de ahora, ¿no? Está bien, y que siempre es culpa del peronismo que manda a la gente a saquear supermercados, ¿no? Es como decían, ¿no? Es la economía estúpida, para frasear. Históricamente, y no solo en la Argentina, pero históricamente estoy hablando de hace 200 años, 300 años, siempre a los gobiernos populares se los acusa de eso, y se los acusa, para sacarlos se invoca el tema de la corrupción, ¿no? Entonces son corruptos, y ahora con estos casos de esta semana nada más que pasó, quienes están en el gobierno, ya sabemos quiénes son los corruptos, eso está claro, ¿no? Está bien, bueno. De dónde viene la corrupción, digamos, y los millones de dólares que vuelan en el Congreso, así que muy interesante. Bueno, muy interesante, Norberto. Gracias por la perspectiva. Te agradezco mucho tu tiempo. Un abrazo. No, gracias por el llamado. Bueno, ahí estaba Norberto Ijovich, que es economista, fue director del INDEC a nivel nacional.